Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué gusto estar una semana más con ustedes, atendiendo la palabra de Dios. Nos sentimos contentos y sabiendo que la Biblia es viva, eficaz, discierne nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Siempre estamos buscando que sea de edificación para sus vidas. Gracias a los hermanos que nos han hecho algunas preguntas. Haremos un pequeño devocional después de la posesión para hablar acerca de las enfermedades mentales. Creo que es un ambiente o es un tema que causa muchas preguntas o dudas y en algunas personas cierta confusión. Entonces vamos a tomar un tiempo con más específico sobre eso y vamos a hablar especialmente para nuestra hermana que nos preguntó sobre el autismo. Alguien más preguntó sobre la depresión, sobre la ansiedad, si son demonios o qué sucede ahí. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Queremos aclarar en este devocional, avanzar a entender un poquito más qué es la posesión. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a enseñar cómo pelear la buena batalla de la fe. ¿Listos todos? Bueno, esperemos que ya hayan orado, que Dios les bendiga mucho y vamos a iniciar. La posesión, lo hemos venido manejando ya desde el devocional anterior, es este control, es este dominio del enemigo con alguna de sus huestes sobre una persona ya físicamente. Controla su mente, controla sus acciones, controla su óptica de la vida, controla sus palabras. ¿Y cómo se puede ver que es una obra demoníaca? Bueno, en aquellas acciones que comúnmente una enfermedad mental no va a ser. Una enfermedad física tampoco la va a hacer. Entonces, cuando usted y yo vemos una acción sobrenatural, entonces nos damos cuenta que es Satanás obrando sobre esa persona. Lo vamos a ir viendo detenidamente. Pero la posesión, cuando hablamos de guerra espiritual, para los hijos de Dios, la posesión es una oportunidad de predicar el evangelio, de que el nombre de Cristo sea exaltado. Así que vamos a ver Marcos 16:14 para que usted pueda comprender eso. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de entender que si la posesión se da sobre los hijos de las tinieblas, sobre los hijos de este siglo, los que están en el imperio de Satanás, entonces cuando haya una manifestación de demonios o en una posesión en una persona, significa que es una gran oportunidad de predicar el evangelio. Vea lo que dice Mateo 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es bueno entender esto? Porque el Señor les está diciendo a los discípulos lo que viene y lo que Él quiere que hagan, en un contexto de predicar el evangelio, ¿ok? Porque vea lo que sigue diciendo en el versículo 17. Bueno, aclaremos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos tipos de personas: los que creen y siguen a Jesús, iniciando con el bautizo; los que no creen y rechazan incluso el bautizo. En el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y vea cómo esta es la primera característica de cuando predicamos el evangelio. Ya sea que sea la influencia con el evangelio, la influencia demoníaca sobre las personas, el evangelio viene a retirarlo. Ya sea que sea una opresión con el evangelio, el evangelio viene a libertar a los corazones, las vidas de esas personas que se sienten oprimidas. Pero sobre todo, si hay una posesión con el evangelio y con la palabra de Dios, entonces se encuentra este desarrollo de poder liberar a quienes están con una posesión en su vida, un endemoniado. Además dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que la liberación de demonios y la sanidad, también la Biblia hace una diferencia entre ellas. No toda enfermedad es un demonio. Y eso tenemos que entenderlo. Y no toda influencia, opresión o incluso posesión va a desencadenar en enfermedades. Y usted debe de ver eso. ¿En qué se iba a desencadenar toda la obra demoníaca?
Sea la influencia, la opresión o la posesión en alejar al ser humano de Cristo, en destruir la vida del ser humano. ¿Ok? Dice en el versículo 19, y el Señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Importante eso. Si se dan cuenta, los discípulos nos dijeron, bueno, ahora vamos a hacer una sesión de liberación entre nosotros y nos vamos a liberar de demonios nosotros para que vayamos a liberar a otros. No. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Cristo, ellos ya estaban en el Señor. Y eso es lo que a muchas personas les llega a causar cierta confusión en cuanto a la posesión. Un hijo de Dios no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque vive en la armadura de Dios. Gálatas lo dice, que el que vive en el Espíritu controla los deseos de la carne. Es decir, el que vive en el Espíritu resiste la influencia, sabe cómo luchar ante la opresión, pero jamás va a ser poseído. Y hay un pasaje en la Biblia que nos ayuda mejor a entender esto. Lucas 11, 21. Vayan ustedes a Lucas, por favor, en el capítulo 11, versículo 21. Y comprenda que estamos hablándolo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de experiencias de otras personas, de cuestiones así, lo estamos hablando desde la perspectiva bíblica. Cuando el hombre fuerte, Lucas 11, 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor Jesús está hablando acerca de este pasaje que ya veníamos hablando, donde a él se le atribuye que lo que acababa de hacer, el milagro que acababa de hacer y los milagros que hacía, los hacía por instrucción y por fuerza de Belcebú. Entonces el Señor les dice, a ver, esperen, tienen que entender eso. Si una persona vive en el reino de las tinieblas, entonces pues todo está muy tranquilo, pero llegó uno más fuerte. ¿Quién era? Pues el Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Por eso lo dice en el versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Muchas veces las personas la regamos, vamos a utilizar esa palabra, o erramos pensando que cosas que hace Dios las atribuimos al adversario. Y desafortunadamente también muchas personas confunden cosas que hace el adversario y creen que Dios las hace. Pero entendamos esta parte, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Se da cuenta? Los espíritus inmundos cuando han poseído una persona salen de una persona que no tenía Cristo. Salen de alguien que vivía sin Cristo y después tratan de volver a agredir a la persona, empezando por la influencia, yendo a la opresión y si pueden llegarán a la posesión. Pero cuando esta persona ha sido libre, esta persona va a caminar en Cristo. Eso lo vamos a ver en el siguiente devocional. Versículo 25, y cuando llega, la halla barrida y adornada, claro, porque si usted se da cuenta, cuando el Señor nos liberta a una persona que estaba endemoniada, el Señor la hace una persona diferente. Eso donde lo podemos ver, vea lo que dice Lucas 8.2, nada más para un preámbulo en eso. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ponga atención en eso, por eso quise leerlo antes de leer Lucas 11.26. Ahora vaya a Lucas 11.26 otra vez. ¿Por qué? Porque las personas que han sido libertadas, sanadas por el Señor, deben ser llevadas a Cristo, a la salvación de Jesucristo. Vea lo que dice en el versículo 26. Entonces ese espíritu inmundo va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Pero vea el versículo 21, el 25 otra vez. Una persona que es libertada, pero que no es llevada a Cristo, es decir, que no se le predica a Cristo, esa persona va a ser peor su estado espiritual. Por eso es que cuando hay exorcistas que andan por el mundo y por la vida queriendo luchar con sus propios ritos y situaciones contra el enemigo, lo único que hacen es que a las personas las esclavizan más. Por eso hay brujos que dicen que exorcizan o que hacen liberaciones y a usted le esclavizan en otro tipo de ritos, le venden otras cosas, le ponen a cargar otros collares, cosas así, y usted y las personas que supuestamente son liberadas siguen involucradas en el reino de las tinieblas.
Espero que lo comprenda. Pero un hijo de Dios, cuando ha sido libertado, es como esas mujeres sanadas de espíritus malos y de enfermedades, así como esa mujer María, que se llamaba Magdalena, de la que la Biblia dice que salieron 7 demonios y, ojo, no volvieron a regresar. Eso es parte importante. ¿Ok? Bueno, por favor, diga nada más respóndanos 2 preguntas. La primera, ¿en qué es útil la liberación de demonios? ¿En qué acción como cristianos es útil la liberación de demonios? Y la segunda, cuando una persona es liberada de una posesión, ¿a qué la debemos llevar? ¿En qué debemos enseñarle para su crecimiento? ¿Ok? Bueno, manos a la obra. Gracias por su atención. Cuídense mucho y no dejen de escribir. Que Dios les bendiga.